conectado. Estás en Caput. Hacé valer tus derechos y tu experiencia de vida. Somos Grandes. Información, reflexiones y conocimiento. Somos Grandes. Los lunes a las 7 de la tarde. En Caput. Buenas tardes, amigas, amigos, compañeros, compañeras oyentes de Radio Caput. Aquí estamos otro lunes más haciéndole compañía desde el estudio Chicha Mariani. Raquel Márquez les da la bienvenida con mi compañero en la operación, Nicolás Chino Román, y Eduardo Zanardi, que colabora con el programa. Bueno, hoy tenemos uno de esos programas que van a quedar bien grabados para todos aquellos que les interesa la cultura, que les interesa la cultura popular, sobre todo el cine y las implicancias que tiene el cine en la historia de Argentina y en toda la historia nuestra. Pero antes de presentar a nuestro invitado, que ya lo tenemos en el piso, voy a recordar algunas fechas importantes. Ustedes saben que aquí en Somos Grandes siempre tratamos de recordar las efemérides del día, o de algún día antes o un día después, pero por ahí estamos, ¿no? Pero bueno, les quería comentar que la primera que voy a decir fue el 19 de septiembre, pero del año 68. Fallece un militante, abogado y pensador que fue John William Cook, un enamorado de lo imposible, un líder del ala izquierda del peronismo. Él fue apoderado, designado por Perón, del Movimiento Nacional Justicialista. Luego del golpe de 1955, él fue designado de esta manera por Perón. Él fue electo diputado por el peronismo desde 1946 a 1952, con solo 25 años. Durante el exilio de Perón, fue designado como su representante y principal líder de la resistencia entre 1955 y 1959, año que debió exiliarse en Cuba. Bueno, realmente habría que hacer todo una página y un programa especial y muchas cosas por John William Cook, un pensador y un militante que defendió una causa y que como tantos que han quedado perdidos en el olvido y que han sido enterrados en la memoria del pueblo. Y bueno, de eso también vamos a hablar hoy con nuestro invitado, de cómo se ha hecho adrede esto de que el pueblo no sepa quiénes fueron los patriotas, quiénes fueron los que realmente lucharon por nuestra independencia y también por nuestra liberación. Bueno, así son las cosas en nuestro país. Después también les tengo que recordar que un 23 de septiembre, pero de 1947, se promulgó la ley del voto femenino, que realmente fue un hecho histórico muy importante que puso a la mujer al mismo nivel como ciudadana de los hombres, ¿no? Así que este también es una fecha para recordar. Y después la otra, que ya es mucho más reciente, porque fue el 23 de septiembre de 1973, fue la fórmula Perón-Perón, que triunfó en las elecciones. Bueno, siempre me gusta recordar las cosas que en nuestro pueblo han realizado, las cosas que han pasado. Y bueno, ahora ya sí, vamos a entrar de lleno al programa, no me quiero extender mucho yo, porque es muy importante la persona que hoy nos visita y que me quiero explayar mucho con él, porque realmente es muy importante su figura. Yo primero lo voy a decir quién es y después lo voy a saludar. Bueno, él es un cineasta argentino, director de cine y guionista de importantes films, cortometrajes, documentales, donde está uno de sus cortos, es El Ejército, que integraba el documental Argentina, mayo de 1969. Solamente le voy a decir algunas de las cosas, porque tiene realmente una trayectoria y una producción impresionante.
Después Los Caminos de la Liberación de 1969. Historias de amor, de locura y de muerte. Impresionante esta película, de 1996. Y después, bueno, una de las que coronaron su trabajo fue La Revolución es un sueño eterno, donde habla justamente de Castelli, ¿no? Un prócer muy ignorado de la Revolución de Mayo. Dice en una parte que fue como una metáfora de esos revolucionarios de esos tiempos. Bueno, esto está basado, esta película, ¿no? Fue basada en la novela de Andrés Rivera y que abordaba los últimos días de Juan José Castelli. Esta realización fue hecha en el 2012, la presentación, y la producción, él llevó a cabo esta producción cinematográfica de los años 60 y 70 y participó en el grupo de Cine Liberación junto a Pino Solanas, Octavio Getino y Gerardo Vallejo. Buenas tardes, mi muy apreciado Nemesio Juárez. ¿Cómo estás? Realmente para nuestro programa es un honor tenerte. Buenas tardes, Raquel. Para mí también es un honor estar en este lugar con todo lo que significa también el trabajo que se está realizando para profundizar y sostener nuestra cultura. La verdad que sí. Les vamos a contar a nuestros oyentes que nos hemos encontrado hace poquito en una charla sobre la soberanía cultural en el café, el Café con Perón se llama, ahí en la calle Austria, y ahí hemos tenido la oportunidad de conversar entre nosotros y conversar con otros compañeros, y surgió esta entrevista porque era tan importante lo que nos decías en ese momento, nos contabas a los compañeros que estábamos reunidos de la importancia que tiene el cine, el relato de las vivencias de esos personajes, la importancia que tiene poner en imagen los sentimientos de un momento, de una etapa, de una historia, y de lo que eso significa para el que lo recibe, ¿no? Para aquel que está en una sala y que está observando algo que fue filmado, pero que forma parte de la vida. Eso me gustó, y después te quería, preguntar por otras cosas más que vos estuviste haciendo, pero un poco me gustaba que hicieras una referencia sobre la importancia que tiene la defensa de nuestra soberanía cultural. ¿Qué significa y qué hace el cine para aportar en este camino? Sí, sobre todo porque hablar de soberanía cultural es fundamentalmente hablar de nuestra identidad cultural, de quiénes somos, de nuestra identidad nacional. Y en momentos estos está en peligro realmente, estamos en una etapa como que nunca habíamos vivido en cuanto al desguace de la cultura. Muchas veces tuvimos que luchar por algunos momentos, por la ley de cine en su momento, con Pino Solanas, y realizamos la ley de cine, yo era asesor de él. La ley de cine significó una oxigenación muy grande para el Instituto de Cine, que ya se había quedado prácticamente sin fondos. Esos fondos conseguimos que provinieran de la producción televisiva, y eso permitió que el instituto creciera y fuera lo que llegó a ser hasta hace muy poco tiempo. Es decir, el tema fundamental en cuanto al cine es también, y en cuanto a nuestra identidad, es que no hay ninguna expresión artística que consiga transmitir tan fielmente la realidad tal como la vemos, o que al mismo tiempo consiga expresar también esa otra realidad onírica en nuestro sueño, de nuestro inconsciente y demás. De perder la posibilidad de convertir al cine en un espejo de quiénes somos frente al mundo y frente a nosotros mismos, es una tarea de reconocimiento permanente que debemos tener para rescatar lo más valioso y avanzar hacia cosas más positivas siempre, teniendo en cuenta también las veces que hay momentos en que hay que negar o discutir parte de nuestra historia. Pero la presencia del cine en las pantallas, y cuando yo hablo de las pantallas, no hablo de las pantallas de televisión ni de la pantalla de cine. Hay una pantalla muy especial, que es donde realmente se proyecta el cine, que es en nuestra retina. Por un defecto que tenemos los seres humanos de que una imagen en la retina permanece una octava parte de segundo, eso permitió que se pudiera ver el movimiento. Y la creación del cine significó también que había, entonces, con la incorporación del movimiento a lo fehaciente y a la verosimilitud que le da ya de por sí el hecho de la fotografía,
al incluir el movimiento a la fotografía, bueno, se va convirtiendo en lo que es la expresión más perfecta, el homólogo más perfecto de la realidad y al mismo tiempo del mundo de los sueños. Esto lo comentábamos el otro día. Son dos vertientes que nacen con Lumière y con Méliès y que van a permanecer durante toda la historia del cine. Y yo creo que el cine alcanza su mayor potencialidad cuando transita en esa frontera imaginaria, indisoluble, frágil que es entre una propiedad y la otra del cine. Y esto significa, como esa proyección, insisto, no se hace ni en la pantalla de cine ni en la pantalla de televisión, sino que se hace en nuestros propios ojos, a través de la retina, está muy cerca del cerebro. Esto podríamos decir que casi ingresa automáticamente a lo que somos ya como pensamiento. Ahí nos reencontramos con nuestro habla, con la diversidad cultural que tiene todo nuestro país en toda su extensión, su variabilidad en cuanto al paisaje, sus riquezas tremendas que tiene nuestra patria, la historia que transcurrió en esos terrenos. Es decir, hubo un momento de una gran crisis en la Argentina que fue en el año 2001. En el año 2001, el menemismo había desguazado antes toda la estructura de todas las fábricas, sí, había habido un desguace nacional, una venta, un regalo, podríamos decir en muchos casos, y desguace de grandes empresas, etcétera. Y sorpresivamente había quedado incólume la ley de cine. Por ahí era porque Menem era amante del cine, o porque no se dieron cuenta. Pero el mantener esa ley incólume y al permitir que el instituto tuviera sus propios fondos, que son sus propios fondos. Es importante esto remarcarlo. El instituto no le debe nada a nadie. No le quita nada a nadie. Sino que se hace con el aporte de quienes van a una sala. Un 10% de cada ingreso en la sala va al Instituto de Cine. Y por un acuerdo que llegamos a hacer con las grandes productoras de televisión y las grandes pantallas, cuando ellos se negaban a que nosotros le aplicáramos el 10% a una, digamos, a la facturación comercial previa o posterior a la proyección de una película, se negaban porque evidentemente evadían. Claro. Entonces fue de ellos la propuesta. Pero muchachos, si nosotros estamos mandando un fangote de dinero a través del Confer que va al Tesoro Nacional y ahí se le pierde la pista, se puede usar para cualquier cosa, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y lo incorporamos en la ley que parte de estos fondos? Y fue una decisión importante porque creo que era un 25%, una cosa así. Fabuloso. Que vaya directamente al instituto. En ese momento había solamente 250 salas. El instituto no se podía sostener más con ese 10% de cada espectador. Y después se fueron abriendo muchas más salas que estaban... Sí, después vinieron las multipantallas. Mucho después. Fue un gran trabajo también que las multipantallas aportaran, como es muy gran trabajo en este momento tratar de conseguir que también aporten las plataformas, que de última son las que vampirizan también la realización cinematográfica. Es verdad, porque eso ¿dónde se va? niegan, se niegan. Claro, sí, se niegan. Entonces, ellos ganan con la transmisión, pero no dejan nada a la producción. Claro, se resisten a pagar por ese lado dividendos que vayan al Instituto de Cine, como es lógico que la ley lo permite y lo admite, aunque en ese momento no estaban estas pantallas. La ley es tan amplia que ya había pensado en esa posibilidad. Y por otro lado, el hecho de que el derecho de autor. Claro, nosotros conseguimos, durante mi gestión en Directores Argentinos Cinematográficos, conseguimos, después de mucha lucha, el reconocimiento del director de cine como autor cinematográfico. Estábamos excluidos de la ley de propiedad intelectual. ¡Qué locura! Tuvimos un error también en un momento con Pino, porque salía la ley y bueno, hicieron una picardía Pino y Puenzo, creo que era, y en un momento, en un capítulo, sacan a los guionistas de coautores. No. Entonces eso significó, cuando esto sale, Argentores visualiza y empezó a hacer gestiones. Menem a los 10 días la vetó la ley. Para mi gestión fue un trabajo muy grande retomar ese tema, porque veníamos con ese problema encima. Pero yo decidí reunirme con Argentores y dar con total claridad, estaba Tito Cosa en ese momento al frente de Argentores, y dar con claridad que nosotros no excluíamos a nadie, que lo único que queríamos era que se reconozca nuestra participación. Se incorpore. Eran trabajadores de toda la producción hoy cinematográfica. Significa que
la producción argentina, los directores argentinos cobran el derecho de autor. La DAC cobra los derechos de autor de todos los directores del mundo que están reconocidos en el mundo como autores. Y se queda con un porcentaje. ¿No? Hoy hay una casa. Impresionante eso. Sí, fue una lucha muy grande. Pero bueno, en nuestra cultura hubo muchos instantes de lucha también. Permanente. Esto sí. Bueno, quería también preguntarte sobre este trabajo que ustedes y que vos estuviste haciendo como presidente, ¿no?, de los directores argentinos cinematográficos, y que estuve leyendo algunas cosas y otras cosas me habías comentado de la importancia que tuvo el hecho que la presentación que se hizo en la UNESCO sobre la diversidad cultural y el tema de incorporar justamente estas diversidades culturales a través del cine, pero aceptando a lo que significaba la producción de cada pueblo, de la representatividad cultural a través del cine, de los hábitos y costumbres e identidad de los pueblos de todos lados. ¿Y esto qué pasó? Sé que estuvieron en Canadá, estuvieron en Francia. En varios países se fueron incorporando coaliciones para la diversidad cultural. Nuestro país fue una de las más numerosas, agrupó todas las organizaciones de la cultura del país. Lo que pasa es que esto tuvo que salir al frente de lo que se consideraba una negación de la verdadera función que cumplen los bienes y servicios culturales, que se diferencian de cualquier otro objeto. Por lo tanto, no se puede intercambiar una silla argentina con una silla española, sí. No tiene, son objetos muy parecidos, puede haber algún detalle que denuncie una identidad. Pero los objetos, el arte, la cultura, el cine, la pintura, todas las artes, son portadoras de una identidad que es intransferible, no es intercambiable fácilmente como objetos usos del comercio. Siempre que se planteaba este tema del intercambio de los bienes y servicios culturales, fundamentalmente siempre planteado por Estados Unidos, con intercambios binacionales, en convenios binacionales, los países que defendían la cultura, nuestro país tuvo una tradición muy importante en ese sentido. Siempre decía se hablaba de la excepcionalidad cultural, de la cultura no se discute. Esto se va a discutir en otro momento. Nosotros no metemos a la cultura dentro del intercambio de los bienes y servicios culturales, en general. Sí. Porque son objetos únicos, etc. Lo que hubo que hacer era obtener, porque esto estaba de palabra, era una cosa que era una actitud que los gobiernos podían tener o no. El objetivo era encontrar un instrumento jurídico vinculante para que esto no estuviera sujeto al parecer de cualquiera que fuera a negociar. Sino que hubiera un respeto a eso. Claro. ¿Y dónde era eso? ¿Dónde había que lograr esa modificación? En la UNESCO. No había otro lugar que en ese. ¿Y esto en qué año fue que se comenzó a hacer este trabajo? Comenzó en el 2001 y concluye en el 2005. Fue un trabajo impresionante. ¿Y qué países intervinieron? Bueno, los primeros en participar en esto fueron obviamente Francia, con el respeto que han tenido siempre, la trayectoria que han tenido siempre, como una cuestión nacional, la cultura, la defensa de la cultura. Sí, la han tenido siempre como un eje muy importante. Y ellos, sobre todo, trabajó mucho Canadá en ese sentido, para que no fuera visualizada Francia como opositora permanente al mundo de Estados Unidos y todo. Entonces, las primeras reuniones empezaron en Canadá. En Montreal primero, después hubo otra en Vancouver, y así fue creciendo. Las entidades que primero empezaron en defensa de la coalición de la diversidad cultural en América, fue primero Chile, nos ganaron de mano, gente macanuda, un editor, una actriz de teatro muy importante, fueron los que movilizaron a los chilenos, y la nuestra numerosa. Después fuimos avanzando en otras reuniones, en México, en Chile mismo, en España, en Seúl, estuvimos en Seúl. La coalición coreana por la diversidad cultural fue una coalición muy importante, impulsó mucho. Qué importante este tema. Sabés que me apasiona porque no hemos tenido informe, es decir, el pueblo, la sociedad en común
no ha tenido nunca información sobre que esto existía y la importancia que tiene esto de hacer este grupo y de hablarlo en la UNESCO referido al respeto de la diversidad cultural. Porque, bueno, supongo que Estados Unidos no estaría favorable, ¿no? No, Estados Unidos quedó perdidoso con Israel y 2 o 3 países más periféricos. La lucha fue creciendo, fue enorme la lucha y tuvimos un traspiés importante. La delegación argentina se encontró en una de las últimas reuniones con que la posición argentina coincidía con la de Estados Unidos, por parte de la subsecretaria de Cultura de la Nación. Bueno, las contradicciones que solemos tener en nuestros gobiernos. Después yo en ese ámbito planteé la opinión de todas las entidades de la cultura. Cuando salgo, viene a felicitarme Magdalena Feilach, y yo digo, no, Magdalena, no me felicites porque mi discurso es lo opuesto totalmente al tuyo. Digo, mira, yo no tengo nada personalmente, realmente no tengo nada personalmente. Digo, cuando yo vaya a Buenos Aires tengo que dar un informe. Ustedes tienen la obligación, vos y el secretario de Cultura, que era Di Tella, tienen la obligación de saber cómo piensa la cultura. Toda la cultura no es un grupito No. Ustedes representaban Sadaic, Argentores, la SADE, el Sindicato Argentino de Televisión, los actores, los directores, los productores de cine, los productores de televisión. Entonces, ¿para qué están todas esas entidades? Si no han sido escuchadas ni respetadas y salieron con un discurso totalmente Bueno, evidentemente distinto. Después, por iniciativa del Sindicato de Televisión, esto ocasionó un escándalo cuando yo planteo en el marco de la reunión lo que había pasado, no lo podían creer. Y dijeron, Nemesio, escribí una solicitada, nosotros la vamos a publicar en Clarín enseguida, inmediatamente, y nosotros le ponemos el título. Y salió la solicitada con el título: Argentina vota en la UNESCO junto a Estados Unidos en contra de la cultura nacional. Eso es para pegarse un tiro en los pies, como se dice popularmente. Por suerte fue tal el tragedia. Escándalo que después... Sí. Torcuato Di Tella la desplazó a Magdalena, recapacitó, cambiar una posición ya que era una votación. Es terrible. Bochorno, son bochornos que... ¿Quién puede doblar un brazo a esa altura del partido? Qué barbaridad. Sin embargo, lo hizo Argentina. Bueno, menos mal. Se decidió eso y bueno, estamos con que después había que ratificarlo en Congreso, se ratificó en el Congreso. Y no se conoce mucho porque yo creo que todavía no está la reglamentación específica para que eso tome cuerpo en serio. Y esto vamos a tener que empezar a moverlo. Tal vez no sea el momento adecuado, pero hay que empezar a tratarlo. El año que viene, es fundamental. El año que viene, 2025, se cumplen 20 años de esta discusión. Bueno, la vamos a seguir dando porque realmente es bochornoso. Y bueno, creo que también Argentina se caracteriza en el mundo entero por grandes logros, ¿no? Grandes logros que superan a los malos gobiernos y las malas actitudes que hemos tenido. Pero también somos reconocidos como gobiernos, ¿no? Contradictorios. Porque tenemos un gobierno que va para un lado con la justicia social, con el apoyo a la cultura, con la producción cultural, con el apoyo a las artes, a la ciencia, y después viene otro gobierno y hace exactamente lo contrario. Entonces, es para confundir a cualquiera. Somos como una incisión extraña el pueblo a través de sus representantes, pero los que están representándonos salieron de esta sociedad. Mira, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para amalgamar en algún momento de nuestra historia una historia coherente con lo que necesita un pueblo, una sociedad, y sobre todo el respeto, que vos tan bien lo estás explicando, de la importancia que tiene la identidad cultural, porque eso es soberanía. De este tema es lo que a nosotros nos apasiona hablar. Claro. No, esto es... Tanto es así que en este momento se hace más necesario que nunca, porque la cultura es uno de los sectores más afectados, te diría, sin olvidarnos lo que está ocurriendo con los jubilados, lo que está ocurriendo con la enseñanza pública, con la universitaria, con los barrios pobres, etcétera. Pero la cultura defendámosla, porque la cultura es aquello que nos identifica y que, ¿qué pasa con la cultura? Con este proceso, vuelvo a decir, de su vigencia en el cerebro, etcétera, es creador de conciencia. Absolutamente. Entonces no nos van a lavar. Si no tenemos cine,
nos lavan la cabeza con material procedente de otras latitudes. Bueno, sobre eso vamos a hablar en esta segunda parte, que es la parte más política de lo que vamos... todo es político lo que estuvimos hablando absolutamente, pero cómo han logrado a través de esta negación de parte nuestra, digamos, y cómo fue el avance nada más ni nada menos que del cine norteamericano, y cómo a través de eso y de otros cines han mantenido la colonización de nuestras mentes. Somos un pueblo que seguimos colonizados. Pero ahora vamos a hacer un pequeño cortecito y vamos a escuchar a otro de los grandes, que también hizo que fue, digamos, un representante de nuestra cultura, no solamente como un gran cantor, un gran actor, sino también como un director, y que se lo tiene muy bien recordado en su película Las aguas bajan turbias, que fue también un alegato de lo que ocurría en la Argentina en esos años, de la explotación de los trabajadores, y que fue muy fuerte y por eso fue también tan perseguido. Hugo del Carril. Vamos a escuchar de Hugo del Carril, Payador le canta Evita. Con aire de pagador entró a su casa, señora. Entró a su casa, señora, con la guitarra canora templada por mi fervor. Cada clavija una flor y cada cuerda cantora una pulsación sonora que restalla con amor para vibrar en su honor, mi dignísima señora. No se acostumbra actualmente este estilo de canción. Este estilo de canción se fue con la tradición del payador elocuente, pero siento de repente que en esta noble ocasión debo hacer una excepción para cantar gentilmente mis décimas operentes que dedico al vapero. Hacemos con su licencia o tal vez con su perdón, o tal vez con su perdón, reandar la improvisación y borrar mi inexperiencia. Cegado por la impaciencia, cometí la incorrección de hacer la salutación, olvidando mi imprudencia de festejar en la ausencia al general Juan Perón. Él es el verbo mayor y usted la mayor templanza. Y usted la mayor templanza, él es la punta de lanza y usted la punta de amor. Él es un grito de honor que hasta el deber no se alcanza y usted la mano que amansa cuando castiga el dolor. Él es el gran sembrador y usted la gran esperanza. Él es el gran constructor de la patria liberada, de la patria liberada, y usted la descamisada que se juega con valor. Los dos uncidos de amor son vanguardia en la cruzada, las masas emocionadas al brillo de ese fervor han jurado con honor morir en esta patriada.
los payador cante en su casa, señora. Cante en su casa, señora, con la guitarra sonora templada para su honor. Perdóneme si al favor de su mano acogedora mi pobre musa cantora no supo cantar mejor al restallar con amor en esta casa, señora. ¿Qué tal? Huguito, le decía a mi mamá. Estaba enamorada de él. Qué maravilla. Mi mamá y mi abuela lo adoraban. Y la verdad que hemos visto cómo ha sufrido tanto él como tantos otros actores y trabajadores de la cultura nacional la persecución simplemente por defender una causa muy importante para la nación argentina, y que han sido perseguidos. Bueno, eso también está dentro de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro espíritu. Y como vos bien decías recién, la importancia del cine, porque uno tiene cómo te deja en la memoria, cómo es verdad eso que vos dijiste. Cuando lo escuché por primera vez dije, qué fenómeno, porque uno cierra los ojos y se acuerda de pedazos de la película, no se acuerda de todo. Yo la vi hace 1000 años y la volví a ver después de mucho tiempo, pero sin embargo, a pesar de ser esa en particular, pero hago referencia a todo lo que vos dijiste, no a todas las películas de Argentina, que le queda a uno esa sensación que da la imagen y que uno a su vez reconstruye con su propio pensamiento lo que pasa a esas personas que viven, porque son los sentimientos de un pueblo. Extraordinario. Bueno, acá estamos conversando con Nemesio Juárez, este gran cineasta argentino, que realmente ha tenido también muchísimos premios, que como todas las cosas importantes que pasan en la República Argentina, muchas veces, depende de quién esté gobernando, se dejan en el olvido, y generalmente se hace a propósito, ¿no? Porque bueno, un pueblo que tiene memoria, un pueblo que reconstruye su historia, un pueblo que sabe de que tiene una identidad propia, es un pueblo peligroso. Hay que despersonalizar de la cultura, eso significa realmente colonizar. Tenemos que recuperar, que no estemos colonizados desde el punto de vista mental, recuperar nuestra historia, nuestra conciencia, nuestros afectos, todos los elementos que hacen a nuestra Constitución. Tenemos que estar orgullosos de ser como somos, y orgullosos de tener la historia que hemos tenido siempre. No dejemos que la avasallen con estupideces, con pavadas, con teatro, con locuras también. Tenemos que defender la racionalidad también que hubo, y la inteligencia que hubo, y la capacidad de expresar que tuvo siempre nuestra cultura. Espectacular, porque no solamente el cine ha sido un baluarte, porque nosotros recordamos perfectamente cómo en las décadas del 40 y parte del 50 y tal vez un poquito antes, nuestro cine se exportaba a toda América Latina, y somos reconocidos. Y aún hoy uno va a Cuba o a México o a otras latitudes de nuestra América querida, el cine argentino fue una luz, porque eso hizo temblar mucho al cine norteamericano, que recuerdo que por lo menos es lo que yo leí, vos corregime, Nemesio, que han tratado de el cine de Hollywood a ver cómo hacían para competir por el habla hispana, y han hecho algunas películas con actores de ellos tratando de que hablen en castellano, y a partir de ese éxito de la cultura del cine que llegaba al resto de los países latinoamericanos, a la Argentina se le había prohibido, o se le vendía mucho más caro el celuloide, y no podían hacer la producción de películas. Sí, hubo crisis muy grande. En un momento muy grande, y fue adrede, fue un movimiento. En un momento se produjo celuloide, película en Argentina. Claro, y eso fue todo un avance impresionante que hizo el cine argentino, y que aún hoy los actores de esa época, si uno recorre algunos países de Latinoamérica, quedó, como también nos quedó a nosotros cuando muchos de esos actores que venían
tanto de México como de Cuba, que ha tenido una corriente muy importante En Cuba de intercambio cultural. Adoran el cine argentino. Sí, lo adoran, sí. Adoran. Sí. Yo estuve en un par de adoran. festivales, es impresionante. Además es un público muy especial. Es muy cariñoso. Es un público que si no le gusta nada, Sí. se levanta y se va. Es una cosa de locos, ¿viste? Porque tienen crítica, Sí, porque sí, tienen sí. formación. Y son cines populares, Sí, ¿no? sí. Bueno, pero eso también lo generó la Argentina. Y la producción que había en esa época del cine en blanco y negro, los escenógrafos, que eran grandes artistas, Sí, ¿no es claro. cierto?, de las producciones de esa época del cine blanco y negro, y que, bueno, es como que todo queda en el olvido, como que ya pasó, que eso es una cosa de otra época. Entonces creo que el rescate de nuestra historia a través del cine, de los cortos y de la reflexión que antes había, se pasaban películas y había cine debate, todo lo que fue en esta época del cine de la liberación. Y nosotros hacíamos ¿no es cierto? proyecciones con La Hora de los Hornos y con otros Sí, films mucho, también. Quebracho también. Empezamos con varias películas de cortometraje. Ya estaba la primera que yo hice, Los que trabaja, estaba Now de Santiago Álvarez, cubano, estaba El cielo y la tierra de Jory Siemens sobre Vietnam, una película de Raimundo Gleiser, La tierra quema, otra película brasileña, Mayoría absoluta. Esas películas se pasaban y cada vez que se pasaban, porque la idea era crear un circuito alternativo, Claro. que no tuviera que depender de los circuitos Sí, del oficiales de comercial, las salas del cine oficiales, comercial, porque claro. nuestro cine estaba perseguido ideológicamente. Cuando nos reunimos nosotros con Pino, con Getino, con Vallejo, era porque coincidíamos en que teníamos que aprender a manejar nuestras cámaras, aprender a hacer nuestros montajes, aprender a fotografiar, aprender a hacer sonido, aprender todos los elementos, porque teníamos que bastarnos nosotros mismos con la producción también. No podíamos seguir especulando con que el Estado nos financiara, porque el Estado estaba infiltrado por los servicios de información, de inteligencia, a pesar de quién fuera que estaba al frente de estas Claro, democracias débiles. Débiles, muy débiles. Y ahí surgió la necesidad de decir, nos encontramos en el momento que decíamos, si queremos expresarnos libremente, tenemos que tener nuestros propios medios. Y no tenemos que depender de nadie para su financiamiento. Poníamos nuestros sueldos, nuestros aguinaldos en esto. Comprábamos las cámaras nosotros, el material, aprendimos a filmar. Y después lo que teníamos que crear también en circuitos alternativos. Esto es lo que vos recordás que hacíamos también. Claro. Sí. Bueno, ahí traemos también a colación a Porque Leonardo Fabio, ¿no? Claro. Con muchas veces lo que él ganaba cantando, después lo hipotecaba, lo ponía todo para hacer la producción de sus películas, que las pudo hacer porque las hacía también él, hacía a pulmón, ¿no? Y es de una expresión, de una riqueza cultural popular muy grande, una sensibilidad popular muy grande, la de Leonardo. Sí. Pero, volviendo al tema, porque hablemos de lo sustancial. El cine argentino lo tenemos que defender desde un punto de vista también industrial, Sí. desde el punto de vista de la ocupación que hay y de la calidad de nuestros técnicos. Nuestros técnicos están en este momento, muchos de ellos trabajando para Netflix, etcétera, pero nuestros técnicos siempre fueron de lo mejor del mundo. Ricardo Aronovich está en Europa, fue uno de los más grandes directores de fotografía que lo utilizó Alain Resnais. ¿Cuántos vienen acá a filmar Claro. películas? Porque el material, el material humano, sí, lo digo bien, que esto es lo que vos estás diciendo, de los trabajadores de la producción en el cine, son espectaculares. Pero esto, digamos, es el aspecto cuantitativo que tenemos que defender, que nos costó mucho defender. En diciembre del 22 tuvimos que luchar con una ley, en el 22, una ley que había puesto Macri y que ponía como vencimiento para el aporte de los fondos a los organismos de la cultura el diciembre del 22. Se quedaba sin fondo. Todo lo que nosotros habíamos planteado en la ley de cine lo perdíamos. Sí, Tuvimos que remontar todo eso y remontarlo bien, porque al principio algunos legisladores miserables querían darnos 10 años nomás. En 10 años se prepara una película nada más. Entonces conseguimos arrancar que fuera por 50 años. Pero ahora estamos en la misma situación. Ahora se hace lo que se quiere con los fondos del instituto. Sí. Entonces, lo que es fundamental, no solamente luchar por ese carácter cuantitativo, sino por lo que hablábamos al principio, lo cualitativo, lo que diferencia el cine
de cualquier otra actividad industrial, de cualquier otra, que es que el instrumento final y primero del cine es el ser humano nuestro. Absolutamente. Sí, va dirigido a él, va dirigido a consolidar su cultura, su imagen. Es como si tuviéramos un espejo. Nosotros podemos pensar tener una casa sin espejos. No. ¿Cierto? Esas películas no solamente hablando de la consideración de estar que son tan lindas, que reflejan lo que es la esencia del pueblo argentino. Claro. Y que yo creo que también es lo que le atrae a otros de otras partes del mundo. Claro. Porque si no le vamos a dar lo mismo que ellos viven, no tiene gracia. Por supuesto. Y además es una industria muy importante porque se recauda mucho. Si uno está bien trabajado, es una industria importantísima la industria. Y además, el espectador argentino es muy especial. El espectador argentino tuvo épocas brillantes. Aquí en el Río de la Plata se descubrió Bergman antes que en cualquier otro lugar del mundo. Es verdad. Y si este loco del norteamericano, que no me acuerdo ahora el nombre, que hizo El bebé de Rosmarie, ¿cómo se llama el director? El director del bebé. No me sale ahora el nombre, tiene tantas películas. Que dijo, bueno, en Buenos Aires me quieren más que en Estados Unidos. Que se casó con Mia Farrow, Woody Allen. Woody Allen. Volviendo al tema como vos estabas comentando, ¿no? Que Woody Allen lo ven más acá y lo analizaban, y había un cine debate. Bueno, fue a posteriori de lo de Bergman, ¿no? Pero lo mismo. Las películas que se veían en ese momento. Además, claro, volver a recuperar, porque cuando hablamos de diversidad, no hablamos solamente de una cuota de pantalla para nuestro cine, que nunca se aplicó realmente, cuando siempre la ley lo habilitaba, nunca se aplicó realmente, porque digamos con claridad en general, la exhibición en el cine argentino siempre fue el enemigo principal del cine argentino. A ellos les conviene más películas que ya vienen precedidas por mucha publicidad, claro, con grandes nombres, etcétera, que una película nuestra que tiene que hacer su propio camino. Pero digamos que se trata no solamente de defender nuestra diversidad y la presencia nuestra en nuestras pantallas, también en las pantallas del mundo, y habilitar para que ese cine que en un momento veíamos en la Argentina, cine italiano, cine francés, cine polaco, la época del cine polaco, cine checo, se vuelva, cine japonés, Kurosawa, se vuelve a recuperar esa capacidad de poder entender y comprender cómo viven otros países, qué ideales tienen, qué cultura, qué historia, qué vestimenta, qué paisaje. El intercambio cultural es riquísimo, nos enriquece como seres humanos. Exacto. En cambio ahora estamos ahí sometidos a películas que yo realmente el cine último, el norteamericano, no lo soporto. Ya porque aparte tiene una forma de filmar la secuencia, son todo tan rápido, que ya me agota. Es decir, yo quiero este cine reflexivo, ¿no? Cuando la imagen uno la tiene que interpretar la mirada, interpretar los Raquel, en esa reunión que vos planteabas, Juan Carlos Romero López, es un hombre que está investigando mucho lo que es la inteligencia artificial. Sí, espectacular. Juan Carlos estuvo también en el programa. Y nosotros, fíjate vos que en poco tiempo, la inteligencia artificial puede reemplazar la inteligencia humana. Es de terror. O sea, con lo que decíamos antes también, van a construir desde una virtualidad. Es decir, vamos a sentir que vivimos en una virtualidad todavía, en una falta de credibilidad con respecto a la realidad que vivimos, a la que soportamos políticamente. Y estamos viviendo hay una realidad, hay un absurdo. Sí, hay un absurdo. Esto es un grotesco absurdo, con perdón del gran grotesco criollo, que el hombre saca el sombrero, dice, hasta Tito Cosas, etc. Pero estamos en una situación incomprensible. Yo muchas veces pienso y reflexiono, digo, pero yo quiero analizarlo desde el punto de vista racional, y muchas otras gente, muchos compañeros lo mismo. ¿Pero te alcanza la razón para entender lo irracional? No, porque es irracional. Nos tenemos que preservar de la situación que vivimos hoy. Y creo que es importante que empecemos a entrar en el tema de lo que está pasando hoy con estas leyes que se están dando por decreto y que en nuestro Congreso hay muchos diputados que han entregado sus principios, digamos, para hablar suavemente, por otros negocios que le está ofreciendo el gobierno nacional, y han cambiado sus votos y no tienen conciencia ni social, ni política, ni histórica, ni de soberanía, de nada.
y realmente están causándole al pueblo, a la nación, a la república, una debacle, un quiebre. Entonces, esta ley de bases que se votó, que nos arrebata la soberanía territorial, la soberanía política. ¿Cómo puede ser que estemos asistiendo a alguien que dice que va a destruir el Estado, votado por la gente, y está demoliendo el Estado todos los días? Todos los días. Cuando yo llegué a tomar una conciencia más clara de lo que significa un Estado, cuando veo que cuando se toca algo es como un instrumento de relojería. A través de muchos años, distintas posiciones políticas, de intercambio, discusiones, avances y retrocesos. De pronto, la estructura legal, el funcionamiento institucional de un Estado es tan importante que si vos tocas una pieza se derrumba en las otras. Y sí, Y porque eso es es lo una que está estructura que pasando. está armada precisamente para que pueda funcionar. ¿Cómo vas a vencer a la inflación si no hay producción? Es casi ridículo. Es ¿Cómo como no el vamos, ABC. ¿cómo vamos a conseguir dólares si no podemos exportar material con ¿cómo es? Con particularidades propias, no la materia prima, sino el valor agregado. El valor agregado que tiene que tener y eso cualquier en todos los producción. rubros. Bueno, y en este caso, la producción cinematográfica, la producción cultural que tiene nuestro país, que es inmensa, se la deja de lado. Se han cerrado salas, se han cerrado institutos. Se quiso cerrar el Fondo Nacional de las Artes. Eso. Entonces, bueno, si querés ampliar sobre las cosas, si te acordás, mira, porque yo ya estoy perdiendo la memoria de todas las cosas que está cerrando, porque día a día sí, es te entiendo. Es arrollador. Es abrumador. Abrumador, esa era la palabra que quería decir. No te alcanza para terminar de entender un avasallamiento cuando ya viene otro detrás. Todos Hay una días. crueldad. Hay una crueldad, matemáticamente una perversidad. pensada. Bueno, esto lo dijo Macri en una oportunidad cuando ya era... Macri no, era uno de sus ministros, que ya ni vale la pena repetir el nombre. Y dijo, lo importante es que hay que tirar un montón, pero todos los días mucho, para que aturdir. Y algo de todo eso va a salir. Bueno, hay un libro que fue precursor, ¿no? La teoría del shock. La teoría del shock. De la escritora canadiense, que nosotros se nos pasó un poco y estamos viviendo eso. Es eso, sí. Estamos soportando una situación que a veces nos ponemos a pensar, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Qué hicimos para llegar hasta acá? Porque hubo un proceso que no supimos la importancia que tenía, que era el de seguir consolidando nuestro pensamiento nacional, nuestra identidad y demás. Nos tomaron desprevenidos, con la gente vaciada de contenido, y se la rellenaron con TikTok y con otras estupideces, con inteligencia artificial. Es una vergüenza lo que ha ocurrido. Sí, pero ¿vos qué pensás? ¿Qué pensás que puede llegar a ocurrir con este pueblo? O sea, que tú sos un investigador, de los comportamientos, porque los has filmado y sabes mucho sobre historia. ¿Qué palabra te puede surgir para hablar con nuestros oyentes? ¿Qué mirada hacia el futuro tenemos como pueblo? Mira, yo creo que es constitutivo nuestro es luchar, seguir hacia adelante, luchando por lo que creemos que son realmente los valores más ricos de nuestra ciudadanía, de nuestra identidad. No te puedo predecir qué puede pasar. Yo siempre tuve mucha esperanza en nuestro pueblo, en la capacidad de reacción de nuestro pueblo, pero no entiendo cómo no hay más apoyo a los jubilados, un apoyo masivo, un apoyo masivo que signifique que toda esta armazón bélica que se vuelca en las calles no tenga razón de ser. Vos fíjate, cuando se hizo la gran marcha universitaria no había un solo vigilante a la vista. No podían, porque estaban las calles ocupadas por el pueblo. Tenemos que ganar eso. Si no ganamos el espacio en las calles, y no en un solo lugar, en todos los lugares que sea posible, diversificarlo. Nosotros tenemos que volver a ganar la calle. Tenemos que conseguir las adhesiones de todos. Los jubilados. Yo soy jubilado. Los jubilados hemos tenido una inserción
en la vida productiva. Totalmente. Hemos pertenecido a un sindicato, Sí. a un gremio que nos ha defendido, con el cual teníamos compañeros con los que vivíamos. Es responsabilidad de los compañeros que hoy están ocupando nuestro lugar, de darse cuenta que esos jubilados que están apaleados pueden ser sus propios padres, porque han sido, vienen de allí. Ellos van a llegar. ¿Quién también defiende a los mismo. jubilados si no son los gremios de donde proceden? Exactamente. Esa es una discusión muy, muy importante que nosotros en las reuniones de las organizaciones la hacemos. Ahora te voy a comentar algo porque tenemos que ir cerrando. Tenemos unos minutos nada más y no quiero dejarlo pasar porque estamos integrando varios comunicadores de diferentes medios, radiales, televisivos, de comunidades, ¿no? De FMs, de diarios también que son barriales. Estamos constituyendo un encuentro de comunicadores con el objetivo, ya hemos hecho uno de esos encuentros en la Federación Gráfica y estamos sumando comunicadores, sí, y por eso lo elegimos, ¿no? Es un bastión de la lucha popular. A todos estos comunicadores para tener como si fuera un solo objetivo para ver si podemos correrle la agenda a este engendro de gobierno que nos viene a someter y tratar de instalar una agenda propia, digamos, ¿no? Con estas cosas que estamos hablando, de la identidad, de la cultura, de la soberanía y de la independencia, de la justicia social, ir con ese objetivo. Bueno, ahora vamos a hacer el segundo encuentro y tengo que mandarme un chivo, ¿vio? Entonces te lo comento a vos. Sí. Este encuentro va a ser el segundo encuentro de comunicadores que va a ser este sábado 28 de 15 a 19 horas y va a ser en la calle Junín 1063. Nosotros le hemos puesto un nombre que dice la comunicación en defensa de la patria y del pueblo. Así que vamos a convocar a todos aquellos comunicadores que están en distintos medios, que se sumen, que vengan, que se expresen, que nos tenemos que poner de acuerdo, que como bien acá estaba diciendo nuestro invitado, Nemesio, el hecho de que han tomado a través de las redes y a través de la inteligencia artificial, están tratando de socavar nuestro pensamiento e instalando cosas para distraernos y para sacarnos de la importancia que tiene ser un ser humano pensante, ¿no es cierto? Que tenemos tanta riqueza como pueblo. Nuestra cultura es el pueblo argentino. Tiene una capacidad impresionante. La solidaridad es una parte indispensable de la historia de nuestro pueblo. Y sí, y se ve justamente si en este momento todavía se puede sostener de alguna forma esta red solidaria que le da de comer a mucha gente que no tiene para comer, en un país donde está una producción para 600 millones de habitantes, todas esas palabras estúpidas que dicen, que es un insulto a la inteligencia, un país que produce para tantos y que haya en el país que tiene cerca de 50 millones, y ¿cómo no va a alcanzar el alimento? ¿Cómo no? ¿Dónde está ese alimento? ¿Dónde está? Hay que decírselo también a la ministra esta, que la verdad que es una vergüenza, que tienen la comida que se pudre y no son capaces de distribuirla. Bueno, acá bien vos dijiste lo que dijiste correctamente, ¿no? Es una perversión. ¿A dónde va esta gente con esa perversión? Yo creo, si uno ve con una cierta razón, que era la que yo pensaba antes, ¿no? Planteaba antes. Yo recuerdo un apotegma de Gramsci que decía pesimismo de razón, optimismo de la voluntad. Yo creo que a la larga esto tiene que terminar. Sí, vamos a cambiarlo. Va a ser hasta los propios beneficiarios en este momento se van a dar vuelta porque no van a poder producir lo que ellos piensan que van a producir. Yo confío en eso también. Y si no, y ante sería el mundo al revés. Sí, no, ante semejante esperpento que es como si fuera una obra de teatro que se abre y es toda una cosa irreal, y la gente en un momento va a decir, pero esto no existe, esto no puede ser, se va a caer con su propio peso. Y no se puede pensar de otra manera. Este video que han hecho es de un mal gusto, pero sí, ni de una siquiera ignorancia creadora,
unas calles que no son las nuestras, destrucciones que no son las nuestras, han demacrado a personajes que pueden ser discutibles o no. No, pero han vergüenza. convertido esto en un esperpento que no se lo cree nadie. No, yo creo que están cayendo tanto Sí, que se van a caer solos. Sí, yo creo que sí. Yo espero que sí. Yo creo que hay que dejarlo hablar solo. Hay que dejarlos hablar y se hunden solos. Bueno, nos tenemos que ir yendo. Pero ¿saben qué? Esperemos, Nemesio, que sigas teniendo esos proyectos maravillosos y que sigas construyendo, porque con todo ese conocimiento que tenés, te necesitamos. Estoy en un proyecto, ya lo vamos a hablar. Bueno, ya lo vamos a hablar. Cuando esto esté más o menos armado, vamos a volver a preguntarte, nos vas a volver a visitar. Y te digo la verdad, para mí es un orgullo tenerte en este programa. Para mí ha sido un gusto muy grande. Muy lindo tenerte, escucharte. Haberte conocido y bueno, y tener en cuenta todo lo que estás haciendo es realmente lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. No tenemos que bajar los brazos. No. Esto es querer a la Argentina. Así es. ¿No es cierto? Es querer a nuestro país, querer a nuestra familia y saber que se puede vivir bien, que tenemos con qué. Y nuevamente, ¿no? La solidaridad. La solidaridad es la expresión del afecto. Ellos quieren convertirnos en individuos desarticulados, sin familia, sin religión, sin objetivos políticos, etcétera, sin noción de ciudadanía. Es así. Pero no lo van a lograr. Yo últimamente termino con venceremos la derrota. Así que, mis queridos oyentes, nos volvemos a encontrar el lunes próximo, de 19 a 20 horas acá, por Radio Caput, en Somos Grandes, Raquel Márquez. Hasta el lunes próximo. Ahora nos vamos a sacar una foto. En Caput pasan cosas. Ellos no son felices, no disfrutan, no tienen sexo, es ambiguo el tipo, no sabe lo que es.